Bienvenidos chicos y chicas, espero que estén bien. Yo soy May y hoy les traigo la increíble historia de Omni-Man, a quien nosotros lo conocimos como Freddie Mercury en la Tierra, pero por algún extraño motivo le llaman Nolan Grayson, y este personaje es dueño de las mejores historias escritas que he visto en un cómic, por lo que en este video quiero traerles el resumen de la misma. Muchas gracias por estar acá y no olviden quedarse hasta el final para que me ayuden calificando el video con un me gusta o no me gusta según les parezca, pero si esta es tu segunda vez por estos rumbos, no olvides activar la campanita para que YouTube te recuerde la existencia del canal, y una vez activada entremos en materia. La primera aparición de Nolan Grayson es en la entrega número 1 del cómic. Allí lo vemos siendo el adorable padre de familia, con Mark Grayson como su hijo y Deborah Grayson como su esposa. En ese momento Omni-Man es reconocido por todos como el superhéroe más poderoso de la Tierra, el cual trabaja habitualmente con los Guardianes del Globo como compañeros, teniendo una relación cordial con todos ellos, y al igual que en la serie, Omni-Man es un alienígena viltrumita proveniente del planeta Viltrum, una noble especie que se dedica a hacer altruismo a lo largo y ancho del universo, porque según las palabras de Nolan hacia su propio hijo, su único propósito es ayudar a las otras civilizaciones a que sean tan perfectas como lo es la de su planeta natal. Sin embargo, este le prometió que cuando estuviera grande le contaría el resto de la historia, lo que es muy adecuado, porque en la primera entrega del cómic, Mark está muy cerca de cumplir sus 18 años, por lo que su padre Nolan está planeando su entrenamiento tanto en sus poderes como en su cultura viltrumita, la cual es la más fuerte de todo el universo, porque en general la velocidad y fuerza de sus ciudadanos es la más alta de toda la existencia. Además pueden vivir miles de años. Por ejemplo, cuando conocemos a Nolan, este ya supera los 5000 años, mientras que el viltrumita más antiguo es Conquest, un amable señor que supera fácilmente los 50.000. Este es un dato de vital importancia, ya que esta especie es más fuerte por cada minuto que viven, por lo que es muy extraño que un viltrumita de la edad de Mark pueda hacer frente a alguien como su padre, lo que nos da una idea del largo camino que está a punto de emprender Mark Grayson. Sin embargo, la historia es sobre su padre, y este, como todo padre ejemplar, inicia el entrenamiento, de forma que la primera vez que los vemos combatir juntos es para salvar a la Tierra de la primera invasión de los alienígenas conocidos como Flaxen. Estos logran introducir a Nolan en uno de sus portales, y si bien en ese momento no vemos lo que hace Nolan allí, más tarde la historia nos lo cuenta, pues Omni-Man, el adorable ser que dedica su vida al altruismo, cortó por lo sano y protagonizó un genocidio masivo en el planeta de estas criaturas, siendo la primera vez que muestra una faceta distinta a la que proyecta con su familia. Sin embargo, esto no es todo, porque algunas semanas después vuelve a la Tierra, reúne a todos los Guardianes del Globo y en un estado aparente de locura y de inconsciencia temporal los asesina a todos de una forma muy violenta, mientras deja el planeta para hacer creer que fueron víctimas de algún ataque alienígena. Esta pérdida deja a todos los demás superhéroes muy golpeados, al creer que perfectamente pudieron ser ellos, incluido Mark, quien siempre aspiró a ser Guardián del Globo, y su padre Nolan hace un discurso en el funeral digno de Nicolás Maduro por el bigote y la falsedad en sus palabras. No obstante, a este se le cae rápidamente la mentira en el momento que Inmortal vuelve a la vida, y Nolan lo asesina nuevamente, pero ignorando que estaba siendo observado y escuchado por su hijo. A este no le queda más que decir la mítica frase "tenemos que hablar", y ahí empieza a confesar la realidad de su planeta natal. Nolan menciona que su único propósito es conquistar la Tierra. Él es uno de los generales con mayor rango del Imperio Viltrum, cuyo único objetivo es dominar la vida en toda la galaxia, aniquilando a todas aquellas especies que el Imperio considere que no sean lo suficientemente útiles para la misma o que se resistan a su dominación. Este pensamiento de la supervivencia del más fuerte está profundamente arraigado en su cultura, ya que miles de años atrás determinaron que solo los más fuertes debían permanecer, iniciando una depuración que eliminó al 50% de su especie. Según Nolan, lo que nació de ahí es glorioso, ya que a partir de este punto empezaron su camino para ser la especie más fuerte de todo el universo, debido a que la evolución selectiva, los miles de años en batallas y la eliminación de sus eslabones más débiles los llevaron a ser una especie con la capacidad de conquistar cualquier planeta. Sin embargo, conforme pasaban los años, se dieron cuenta que a largo plazo perdían a muchos viltrumitas en estas conquistas, por lo que decidieron que un mejor plan era que cada viltrumita se ocupara de la conquista de un planeta, de manera que al estilo del Padrino, los viltrumitas visitaban los astros con una oferta que no
se puede rechazar, porque a cambio de su completa subyugación y la gran parte de sus recursos, se comprometen a proteger el planeta y compartir su tecnología con ellos. Pero si por algún motivo extraño los habitantes no desean ese maravilloso trato, los Viltrumitas aniquilan a toda su sociedad, de manera que estas fueron las condiciones reales en las que Omni-Man llega a la Tierra, y al poco tiempo de estar aquí conoce a Deborah Grayson. Ella se enamora y forman una familia en la que Omni-Man pasará a llamarse como Nolan Grayson, pero una vez que su hijo crece, considera que es el momento de retomar su misión, por lo que le pide que conquisten el planeta y lo gobiernen a su gusto. Mark se niega rotundamente y los dos pelean. Esta batalla es brutalmente una paliza, en la que Mark demuestra lo que siempre dice mi amigo Pepe el Pepinillo, al mencionar sabiamente que madre no es la que engendra, madre es la que le parten, porque al igual que en el show, este aún no tiene una 10ª parte del poder de su padre, de modo que Omni-Man lo deja prácticamente muerto. Sin embargo, de una manera muy sorprendente se marcha del planeta, y en la siguiente viñeta lo vemos llorar, un detalle que tendrá mucho sentido más adelante, mientras que el mundo queda expectante de lo que sucederá ahora, porque se preguntan si Nolan traerá más Viltrumitas para doblegarlos o si la amenaza ya acabó. Afortunadamente Omni-Man no viaja a Viltrum, sino más bien vuela por el cosmos, hasta que una semana después llega a un planeta llamado Traxa. Ahí encuentra una sociedad de hombres hormiga muy similar a la Tierra, pero como las ganas de conquistar no se las quita a nadie, empieza a gobernarlos, aunque esta conquista no fue nada Viltrumita. Esta sociedad siempre elige a su líder como el que tenga mayor edad entre ellos, y como estos seres viven en promedio 9 meses de vida, Omni-Man con sus miles de años ascendió inmediatamente al liderazgo, siendo conocido como el más grande héroe y la verdadera benevolencia en persona. Allí se casa con Andressa y tiene su segundo hijo, pero esto no quiere decir que olvidó su pasado en la Tierra, lo tiene muy presente, tanto que engaña a Mark para reencontrarse y reconciliarse con él. Ahí Nolan reconoce que la Tierra lo afectó enormemente y ya no desea ser el gran conquistador que siempre quiso ser, pero su visita es más que eso, porque el verdadero motivo es que necesita la ayuda de Mark con urgencia. El Imperio Viltrumita ya se enteró de su traición, de manera que está esperando la visita de varios Viltrumitas y requiere de Mark para tener una mínima posibilidad de sobrevivir. Mark sin duda acepta, pero la realidad es que no tiene ninguna posibilidad de vencer a un Viltrumita adulto. Llegan 3 al planeta y empieza la cacería de Nolan por todo el lugar. Este le pide a Mark que se refugie junto a su esposa e hijos en unos túneles que diseñó esta especie para evitar su extinción por tormentas eléctricas que suceden en el planeta cada cierto tiempo. Inesperadamente Mark ahí se encuentra cara a cara con otro Viltrumita y este intenta poner a salvo a la nueva familia de Nolan, pero Mark aún no tiene la velocidad ni la fuerza necesaria para huir de un Viltrumita adulto. Afortunadamente Nolan logra salvarlo e inicia una épica batalla de padre e hijo contra un imperio, en la que Mark demuestra que aún le falta mucho camino y es derrotado fácilmente, pero su padre nos da una idea de cuán poderoso es, entrando en un modo brutal y dándole una paliza a todos estos tipos, a tal punto que logra controlar la pelea, pero desafortunadamente cuando menos se lo espera es atacado desde sus espaldas por un Viltrumita que él creyó anteriormente haberlo destripado y asesinado. Este ataque es lo suficientemente potente como para deshabilitarlo al dejar toda su médula espinal expuesta, de manera que Nolan es capturado y llevado por el Imperio. Mientras que en un giro bastante macabro, Mark es nombrado por el oficial Craig el nuevo agente Viltrumita en la Tierra, y este le entrega un plazo de 100 años para que conquiste y esclavice el planeta, mientras que su padre será ejecutado por traición, lo que llevará mucho tiempo, porque los Viltrumitas son una especie bastante extraña. Estos establecen que en el momento de ejecutar la sentencia, el sentenciado debe estar en perfectas condiciones de salud, para que así puedan ejecutarlo en su estado óptimo, y Nolan en sus últimas palabras para su hijo le menciona que lea los libros que escribió durante su estancia en la Tierra, con la esperanza de que encuentre las armas y aliados necesarios para defender la futura invasión Viltrumita en su planeta natal. Este lo escucha, pero antes de partir hacia la Tierra ayuda a los traxadianos a reconstruir todos los daños, algo que les tomaría miles de generaciones sin su ayuda, y luego de esto le pide que la lleve junto a su hijo a la Tierra, y como dato curioso, el hermano de Mark tiene un desarrollo muy acelerado debido al mix de sus genes, de manera que aprenderá y crecerá muy rápidamente
rápidamente, algo que con los años se estanca, así que Mark lo lleva junto a él a la Tierra y ahí lo presenta a su madre. Ella se sorprende, pero entiende la decisión de su hijo, por lo que está dispuesta a cuidarlo y criarlo. Lo bautiza con el nombre de Oliver, y mientras todo esto sucede, en algún lugar del espacio se estaba librando la pelea entre Allen el alienígena y este Viltrumita, la cual es muy importante. Allen ya conoció a Mark durante sus viajes a la Tierra, cuando este cumplía su rol de explorador para la Coalición de Planetas, un movimiento galáctico que intenta combatir el control del Imperio Viltrumita. Su función allí era encontrar seres lo suficientemente poderosos para lograr inclinar la balanza a su favor. Sin embargo, al poco tiempo de encontrarse con Mark, Allen tuvo un enfrentamiento en el que los Viltrumitas lo destrozan salvajemente. Afortunadamente logró resistir, y tal como lo hace un Saiyajin después de su rehabilitación, su poder aumentó considerablemente, a tal punto que en ese momento ya es más fuerte que la mayoría de los Viltrumitas. Esto lo pone a prueba, porque intencionalmente se deja aprisionar por esta mujer, con el objetivo de acercarse a Nolan y aprender más sobre sus verdaderas motivaciones, además de intentar conseguir una debilidad en su especie. El plan le resulta bastante bien, porque al poco tiempo de llegar se convierte en el mejor amigo de Omni-Man, aunque lamentablemente la salud de Nolan ya estaba prácticamente recuperada, de modo que su ejecución se aproxima cada vez más. Entonces Allen se deja de juegos al liberarse de su confinamiento muy fácilmente, y ayuda a Nolan en su escape. Estos se abren paso hasta lograr salir de la nave, y una vez ahí vuelan hacia la sede de la Coalición de Planetas, donde Nolan inicia los planes para derribar al Imperio de una vez por todas. Pero antes de ello, Omni-Man da a conocer uno de los datos más importantes de su historia, y es que actualmente solo existen 50 Viltrumitas de sangre 100% pura. La mayoría de ellos murieron por algo llamado el virus Scourge, siendo uno de los motivos por los cuales Nolan salió de su planeta natal, ya que también tenían la misión de encontrar otras especies alienígenas con las que los Viltrumitas pudieran cruzarse para evitar su inminente extinción. Y ahora que Nolan está en contra del Imperio, revela estos secretos y ayuda a la coalición a preparar toda la batalla contra su antigua autoridad, aportando valiosos aliados y armas con la capacidad de herir Viltrumitas. También visita la Tierra para enlistar a su hijo Mark, además de Oliver, quien ya es adolescente gracias a su condición, y al mismo tiempo que esto sucede, también introducen al General Trag, otra versión de Freddie Mercury, quien es el regente supremo del Imperio Viltrumita, al ser el Viltrumita pura sangre más poderoso del universo. Nolan por su parte es emboscado por Conquest, el viejito adorable del que les hablé al inicio, pero nos damos cuenta que no tiene nada de agradable, y es uno de los psicópatas más poderosos de todo el universo. Este fue enviado por el mismísimo Trag para que asesine a este grupo, debido a que su condena por haber sido derrotado por Mark e Eve en la Tierra, lo cual hablaré en el video de Mark detalladamente, de manera que aquí inicia una batalla campal en la que Nolan junto a sus hijos deben enfrentar a 3 de los mejores Viltrumitas. Estos logran asesinarlos a todos, pero su nave es destruida y Mark queda en un estado crítico, a tal punto que ni siquiera es capaz de moverse, por lo que se ven obligados a permanecer por meses en un planeta remoto hasta que Mark recupere algo de su fuerza. Aquí Nolan aprovecha para conocer a Oliver, quien hasta ese punto no había tenido demasiado tiempo con él, y una vez que Mark se recupera, estos 3 se reúnen a la guerra, donde se dan cuenta que su movimiento está siendo exitoso, pues el Imperio Viltrum ha perdido varios planetas debido a los ataques de la coalición, y gracias a estos golpes el Imperio realiza un ataque desesperado a la sede central de la Coalición de Planetas. Afortunadamente esto resulta en un desastre para ellos, por lo que deben retirarse junto a su líder Trag a su planeta natal. La coalición no pierde tiempo y rápidamente arma el contragolpe con todos sus recursos. La embestida es lanzada y durante esta tenemos un momento muy épico, en el que Nolan junto a Mark y Thaddeus, el líder de la coalición, logran exitosamente destruir el planeta Viltrum, pero como consecuencia se desata el estado de locura e inconsciencia temporal en el General Trag, lo que es una mala noticia, porque para ese momento sin duda es el ser más poderoso del universo, de manera que asesina a todo aquel que se cruza en su camino, hasta que llega a Nolan y Mark. Les da una paliza a los dos, y Nolan recibe una cantidad de daño letal, al ser destripado por su puño. Sin embargo, este apenas sobrevive, y toda la coalición se retira del lugar, logrando llegar
llevar a Nolan y Mark con ellos. Sin embargo, estos apenas despiertan se temen lo peor, porque ahora que Viltrum fue destruido, tanto Mark como Nolan están seguros que los Viltrumitas restantes se fueron hacia la Tierra para aniquilarla. Por ello emprenden su viaje para comprobarlo, pero su sorpresa es máxima cuando llegan y ven que todo está tal como lo conocían, aunque Trag no tarda demasiado en revelarse, anunciándoles que la mayoría de Viltrumitas están ocultos en el planeta, de forma que su plan es volverse el fuckboy más grande de la historia, embarazando a cuanta humana sea capaz para subir los números de su mermada población Viltrumita. Y Trag en su nueva faceta se muestra muy razonable, porque de una manera muy calmada le entrega dos opciones a Mark y a Omni-Man. En la primera lo dejen vivir tranquilos sin mayores consecuencias, y en la segunda les ofrece continuar su pelea, lo que provocaría que la Tierra sea destruida totalmente. Mark y Nolan la tienen bien clara, de manera que hacen un pacto de caballeros que da por terminada la guerra Viltrumita. Nolan aprovecha el momento para reconciliarse con su esposa Deborah. Ella, como toda dependiente, lo acepta de vuelta y lo acompaña en su viaje de regreso hasta la sede central de la coalición de planetas. No pasa demasiado tiempo hasta que un buen día Allen viene con una idea que lo cambiará todo. Este informa a su amigo Nolan que su plan es liberar una versión mejorada del virus Scourge en la Tierra, para así de una vez por todas eliminar a la especie Viltrumita de su existencia. Nolan jamás permitirá que haga algo así, porque él cree firmemente que los Viltrumitas en la Tierra van a cambiar al igual que él, y que no hay ninguna garantía que este virus no aniquile a todos los humanos. Los dos combaten, pero Nolan no tiene la potencia necesaria para detenerlo. Llega Oliver al lugar y comienzan el debate, donde el mocoso decide apoyar a Allen y juntos logran neutralizar a Omni-Man, pero no antes de que este vaya con Deborah y logre advertirle de la situación. Ella se comunica con Mark, quien intercepta a Allen y su hermano justo antes de que liberen el virus en la Tierra. Trag se entera del chisme, por lo que se apersona en el lugar y obviamente respalda a Mark. Esto hace que todos se calmen para evitar iniciar otro conflicto con consecuencias devastadoras, excepto Oliver, quien toma el vial y pretende liberarlo en la Tierra para asesinar a todos. Pero al único que asesina es a su hermano. Bueno, pudo hacerlo, pero afortunadamente solo removió sus poderes por unas cuantas semanas. Allí los científicos de Trag ayudan a Mark en su recuperación, y mientras lo hacen descubren que según su ADN, tanto Mark como su padre son descendientes del fallecido Lord Supremo Argal, algo que será de vital importancia, porque es quien antecedió a Trag, siendo un líder que sí contaba con la devoción de todo su pueblo. Y mientras sucede esta revelación, Nolan es puesto nuevamente en prisión, pero esta vez por la coalición de planetas, aunque sus cargos son retirados gracias a la intervención de su amigo Allen y su hijo Oliver. Pero si piensan que esto es una historia feliz, no han prestado demasiada atención, porque Trag no está dispuesto a permitir que exista alguien con el derecho de ocupar su lugar como máximo regente, y menos aún Nolan, quien considera que es demasiado débil para lograr recuperar a su especie de la extinción. Así que en su ataque desesperado, los demás Viltrumitas se enteran de que Nolan es el heredero de Argal, por lo que lo rescatan y juran lealtad eterna hacia su nuevo líder. Así este se vuelve el regente de todos los Viltrumitas restantes, y Trag es encarcelado por un periodo de tiempo. Sin embargo, Nolan se hace un Ned Stark y lo libera condenándolo al exilio, el cual es el peor error que se puede cometer, porque cuando juegas al Juego de Tronos ganas o mueres. Pero antes del desenlace de la historia, Mark emprende un extraño viaje en el tiempo, donde suceden muchas cosas que cubriré en su video, pero estas no afectan casi en nada la historia de Nolan, por lo que nuevamente lo conocemos siendo el líder del Imperio Viltrumita, donde se muestra extremadamente fuerte, siendo un aliado de Robot, quien tiene el control total del planeta Tierra, y creyendo que cada vez los Viltrumitas están cambiando con su paso por la Tierra. Estos crecen, se enamoran y tienen sus hijos, sin tener deseo de conquista o de sus aspiraciones anteriores, pero en secreto Trag hizo lo mismo que realizó Nolan en un pasado. Viajó al planeta Traxa, pero no se limitó a un solo hijo, sino que formó todo un ejército de herederos mitad Viltrumita y mitad traxanianos, los cuales planea usar para su beneficio, lo que por supuesto nos lleva a la batalla finalísima final, donde Nolan junto a sus aliados, que están compuestos por los superhéroes de la Tierra, la coalición de planetas, Robot y todos los Viltrumitas, deberán hacer frente a Trag y su enjambre de hijos alrededor de la superficie del Sol. Y en esta batalla
lamentablemente Nolan es empalado por Trag. Si bien el golpe no lo mata al momento, la realidad es que daña severamente su corazón, a tal punto que no le permite volver a reparar su cuerpo. Sin embargo, los niños de Trag se rinden cuando se dan cuenta que a su padre solo le interesa su venganza, dándose cuenta que ante sus ojos no son más que herramientas. Y mientras sucede esto, Invencible y Trag se enfrentan en un letal 1 contra 1 sobre la superficie del sol, y después de la batalla brutal, Invencible logra la victoria al arrojar su cuerpo al núcleo del sol. Entonces, cuando se recupera de la batalla, Mark tiene la que sería la última conversación con su padre. Este, en su lecho de muerte, declara que Mark Grayson es el nuevo líder del pueblo Viltrumita, confesándole que no tiene ninguna duda de que será el mejor líder que puedan tener. Porque después de todo, fue Mark quien lo cambió. Fue Mark quien cambió a todos, incluso a su padre Nolan, quien muere ante la mirada de su hijo, víctima de las heridas de la batalla con Trag. Y aunque la serie no termina acá, Nolan Grayson tiene el mejor arco que jamás leí en un cómic. Su historia es un viaje demasiado interesante, tocando temas tan reales que en el futuro analizaré conforme avance el show. Por ahora es demasiada información, así que muchas gracias a todos por estar aquí. No olviden dejar su like si disfrutaron el video. Nos vemos muy pronto. Un beso a la distancia. Chao.